Profe, creo que hay compañeros que quieren entrar a la clase. Ok, de momento a mí no me marcan nada, ¿verdad? A medida que me marquen, yo les voy a ir aceptando. Pero igual, gracias por avisar. Ok, entonces yo hice una preselección de ejercicios, ¿verdad? Variados, en donde se pueden ver, digamos, distintos conceptos o distintas ideas, ¿verdad? En la sección anterior, entonces yo ya desarrollé este ejercicio. Por lo tanto, que desarrollaría uno similar, de forma que ustedes puedan complementarse, ¿no? Ellos viendo el material que nosotros generamos y ustedes viendo el material que generamos con ellos, ¿ok? Entonces, como para tener más variedad también. Entonces me iría por este otro ejercicio. Fíjense que hay dos tipos de enunciados, ¿verdad? Son nada más, usan la misma gráfica y dan distintos datos o piden distintas cosas, ¿verdad? Podríamos resolver cualquiera de ellos. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Vamos a suponer que haremos el 286. El anterior hicimos el 275, entonces el par. Dice lo siguiente: una torre de transmisión se sostiene mediante tres alambres, los cuales están anclados por medio de pernos en B, C y D. Si la tensión en el alambre AD, si la tensión en el alambre AD es de 315 libras, me pide determinar las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno. O sea, aquí hay muchos datos, ¿verdad? Voy a acercarme un poquito más a esta parte para ir explicando. Hay que entender una cosa. Primero, al ser cables, habíamos dicho que solamente pueden trabajar a tracción, puesto que si yo empiezo a comprimir, es decir, si yo tengo un cable y estoy estirando, evidentemente esto va a estar trabajando. Ahora, si yo empiezo a comprimir, el cable va a quedar holgado, entonces no va a tener ningún esfuerzo interno. ¿Por qué? Porque va a estar directamente colgado. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me da? Ya me da la idea, o sea, no es que me da la idea, sino que ya me define la dirección y el sentido de las fuerzas producidas por cables y alambres. Entonces yo ya tengo idea, ya sé cuál es la línea de acción. Eso no ocurre para los elementos en forma de barra, ahí ya no necesariamente conozco la línea de acción, ¿verdad? Salvo particularidades. Eso es uno. ¿Qué me dice? La tensión del cable AD es de 315 libras. Entonces, la tensión de este cable es igual a 315 libras. Eso ya es un dato. ¿Ok? En este caso me pide determinar las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno. Entonces lo que me pide es el efecto de esa carga sobre este personaje. Entonces lo que me va a centrar es básicamente en el cable o en el alambre AD nada más. ¿Ok? Aquí no me pide la tensión en todos los cables, la resultante, no. Aquí me pide eh, el valor del cable. Ahora, ¿cómo hago ese análisis? Para saber la fuerza del cable sobre algo, es que tenemos que atender bien. Esta palabra es bastante clave, porque si me pide la tensión en el alambre o el vector o las componentes de la fuerza del alambre, es una respuesta. Si me pide las componentes de la fuerza sobre el perno, es otra respuesta. Por más que se trate del mismo alambre, ¿verdad? ¿Por qué? Hagamos lo siguiente. Voy a dibujar aquí el apoyo o la vinculación en D, ¿sí? De una manera un poquito más sencilla. Esto es D.
y voy a dibujar el cable AD. Aquí está la punta de la torre, digamos, A, y el cable viene así. Aquí está, en alguna parte. El cable viene así. Está conectado ahí. Para saber cómo sería la fuerza del cable sobre el perno, entonces lo que yo tengo que hacer es separar esos elementos. Pero eso yo hago en mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hubiese dibujado cable aquí e indicar lo siguiente. Si a mí me pide la fuerza o las componentes de la fuerza del cable o del alambre, lo que me estaría pidiendo sería esto de aquí. Ahí. Estaría pidiendo este vector de aquí. Este. Porque este sería la fuerza del cable. Ahora, lo que me pide el ejercicio es el efecto del cable o del alambre sobre el apoyo en D. Entonces lo que me pide es este otro. Y esto es sobre el perno o el apoyo D. ¿Ok? Fíjense que en magnitud, evidentemente, ambos son iguales por acción y reacción, pero en sentido y en dirección son opuestos. Entonces, las componentes vectoriales serían todos de signos cambiados. Entonces, si yo respondo, estaría respondiendo mal si colocaba directamente este de aquí. Entonces, lo que me pide ahora es calcular este de aquí. Entonces, yo quiero calcular este vector. ¿Estamos claros? Entonces, cuando yo sé eso, me tengo que dar cuenta que el vector que yo quiero calcular, o el vector de tensión que quiero calcular, va desde el punto D hacia el punto A. Entonces, a ese cable yo le puedo llamar DA, o vector DA. Este es el que yo quiero calcular. Parte de D y termina en A. O sea, tiene esa dirección. Entonces, dicho eso, vamos a tratar de calcular aquí. Entonces, lo que yo quiero lograr es esto. Esto es lo que yo quiero lograr. ¿Cómo puedo calcular eso? Yo puedo calcular de la siguiente forma. Conociendo el módulo del vector o de la fuerza, multiplicado por el vector direccional o versor direccional, perdón, versor de la dirección de A. Ahí es que debo fijarme. ¿Y cómo calculaba esto? El versor. Esto estoy escribiendo repetidamente de forma que a ustedes se les grabe. Para el versor, un vector direccional, ¿cómo calculaba? Debería escribir el vector direccional y dividir entre el módulo de ese vector. Y esto de aquí era dato igual a 315 libras. Entonces, en este caso, el ejercicio resume a poder calcular este vector direccional de A. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Voy a traer esta gráfica un poquito por aquí, de forma que me sirva de ejemplo. Entonces, el procedimiento general, ¿cuál es? El procedimiento general sería definir un punto cualquiera, y describir sus componentes o poder ubicar todas las componentes de ese punto en los ejes referidos, X, Y, Z, A, B, C, P, Q, R o los que sea que me dé, ¿verdad? En este caso, X y Z. Entonces, en general, ustedes podrían hacer una tablita
donde pongan los puntos y las coordenadas en X y Z de forma a tener más ordenado. En este caso, a mí solamente me interesa DA. Entonces me voy a concentrar en D y en A. Si ustedes quisieran resolver toda la estructura, entonces tendrían que hacer de todos los puntos. Entonces voy a poner aquí el punto A y el punto D. La coordenada en X del punto A. Vamos a empezar. ¿Qué pasa con el punto A? El punto A está sobre el eje vertical Y. Está sobre el eje Y. Por lo tanto, en X debería ser 0 y en Z, por ende, también 0. Tan solo tendría componente en la vertical. Me doy cuenta que está acotado aquí al lado y está en la dirección positiva ahí. Por lo tanto, aquí sería 100. De la misma forma, determino las coordenadas del punto D. El punto D me fijo en X. Fíjense que X, o sea, este es el eje Z. Entonces X me marca que es esto de aquí, pero sentido opuesto. Entonces en X sería menos 20. En Y es 0, ya que se encuentra en el plano YZ. Y en Z es esto de aquí, pero fíjense que también está en sentido opuesto. Menos 74. Entonces ahí evidentemente yo ¿qué obtengo? Tengo las coordenadas de cada uno de estos puntos. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Eso me sirve a mí para poder determinar el vector de A. Fíjense que el vector que yo quiero inicia en D y va hacia A. Entonces, DA se llama DA. Empieza en D y termina en A. ¿Ok? ¿Cómo calculo eso? Cuando yo tengo todos los puntos o todas las coordenadas de cada uno de esos puntos. Entonces es directamente la diferencia. Si yo escribo el vector de A, eso es igual a las componentes del punto A menos la componente del punto D. Es el final menos el inicio. Y ahí obtengo el vector de A. Me fijo. A menos D. Sería A menos 20. Quedaría 20. En la componente Y es 100 menos 0. Quedaría 100. Y en la componente Z es 0 menos 74. Por lo tanto, 74. Entonces ya tengo el vector direccional, o sea, el vector de A. Lo siguiente a determinar es la magnitud de ese vector. ¿Y cómo hacía? Directamente la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, 20 al cuadrado más 100 al cuadrado más 74 al cuadrado. Todo eso bajo una gigantesca raíz. ¿Verdad? Ahí me debería salir un valor. Y me sale 126. Esto está en pies. ¿Ok? Y de ahí recién es que yo puedo determinar el vector direccional. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que agarrar a cada componente, dividirle entre 126. Cada componente, dividirlo entre 126. Cada componente, dividirlo entre 126. Entonces, aquí la primera componente sería 20 dividido 126. Puedo usar 2 o 3 decimales, eso ya dependería de cada uno. Poniendo 2 sale 0,16. Ojo que siempre debo mantener estos signos, ¿verdad?
Luego quedó 100 dividido 126. Sale 0,79. Y el último, 0,59. ¿Ok? Fíjense que como todos eran positivos, evidentemente aquí todos son positivos. Y tiene sentido porque DA avanza en la dirección positiva X, avanza para arriba en la dirección positiva Y avanza hacia acá en la dirección positiva Z. Entonces tiene sentido. Y una vez que yo calcule el vector direccional, es que ahí voy a esta parte. Entonces, vamos a ver si hago un poquito más abajo. Ahí voy a esto. ¿Okay? Donde el módulo me indicaba que era 315 libras por ya la componente que acabé de calcular, o sea, el vector direccional, me sale lo siguiente. ¿Ok? De aquí yo puedo tener lo siguiente. Fíjense, depende de qué me pregunta el ejercicio. El ejercicio me puede preguntar el módulo de la fuerza, 315 libras o 315. ¿Verdad? El vector del cable o de la fuerza, entonces sería ese que está ahí, 315 por el cosito. Si me pide las componentes de la fuerza, entonces las componentes no son estos numeritos 0, 0 y 0. Las componentes son el resultado 315 por 0,16. Entonces yo podría decir acá, seguir nomás desarrollando, ¿verdad? Es igual a 315 por 0,16. Evidentemente ustedes tienen con todos los decimales, ¿verdad? Sale 50,4. 179 por 315. 248,85. Y el último es 185,85. Y esto evidentemente es en libras. Aquí lo que debo tener en cuenta es que esta es T de A en X. Esto de aquí es la componente T de A en Y. Y esto que está aquí es la componente T de A en Z. Entonces, como el ejercicio me pedía determinar las componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno, al saber que es sobre, es dA lo que necesito calcular, y las componentes serían estas. Entonces mi respuesta debería ser esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Es decir, la componente en X es 50,4 libras. La componente en Y, 248,85 libras. La componente Z, 185,85 libras. Si es que en alguno de ellos llevaba un signo, la componente tiene signo. Menos 48,5 libras. Menos no sé cuánto, tantos libras. ¿Ok? Debe ir acompañado con el signo que le corresponde. Y fíjense, otra pregunta que me podría hacer es calcular θ X, θ Y, θ Z. ¿Ok? Recordemos, θ X, θ Y, θ Z, ¿qué son? Son los ángulos que forma esa fuerza con los ejes X o Y o Z.
Entonces son ángulos. Yo debo dar respuesta tantos grados. ¿Y cómo calculo? Y básicamente nosotros tenemos calculado eso. Fíjense que yo puedo escribir de esta forma el vector. ¿Ok? Y ya calculé el vector T de A, que es 315 por las componentes. Pero yo también puedo decir que el vector de fuerzas es igual al módulo por los cosenos directores. ¿Ok? Entonces lo que me queda es igualar esto. 0,16 igual a coseno de tita x. Y de acá, calcular tita x. De aquí, calcular tita y. Y aquí, calcular tita z. Entonces serían otras respuestas si es que me piden a calcular esos ángulos. Ok, fíjense, cuando me piden no es 0,16 la respuesta, sino que es arco coseno de punto 16. Y ahí me sale, no sé, 80 y no sé cuántos grados. ¿Ok? Es otra variable, otra variación de pregunta a lo que voy. ¿Se entiende, verdad? Igual este ejercicio era muy simple porque era básicamente resolver esto. Igual hice, digamos, un paso a paso, por más que el cálculo haya sido muy corto y muy sencillo, pero ya para que se vayan acostumbrando a tener, digamos, un orden. Entonces, una variación para este mismo ejercicio sería, por un lado, calcular los ángulos tita x, tita y, tita z. Por otro lado, resolver la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, igual vamos a resolver una estructura sencilla. Fíjense que la diferencia de este ejercicio con el que resolví en la otra sección es la forma en que me dan los datos. Aquí, en el que vimos recién, que era el 286, cada punto me tiene bien acotado. Es decir, yo miro la gráfica y quiero saber las cotas del punto B y veo, en X está menos 20, en Y está 0 y en Z está en 25. Entonces es fácil de ubicar. La otra forma de dar los datos es como está en este otro ejercicio. Por eso les diría que vean al menos la resolución de este, ¿verdad? Aquí fíjense, no me da ninguna cota. Yo no puedo saber la cota de C, de A, de B, ni de D. Pero me dan todos los ángulos necesarios. En el enunciado, aquí decía que este ángulo del cable y el eje vertical para todos era igual a 30. ¿Ok? Entonces me da bien acotado. Uno es con las medidas y por otro lado con los angulitos. Entonces, yo les recomendaría que practiquen para ambas situaciones. ¿Ah? Vean de repente cómo hacer esto. Aquí no me indica el radio, no me indica la altura, nada, pero conociendo los ángulos yo puedo sacar relación entre todo eso y al final me doy cuenta que no necesito saber esta altura para poder resolver el ejercicio. ¿Ok? Entonces, de vuelta, esto era muy sencillo. Vamos a un siguiente. A partir de aquí sí ya estaríamos haciendo, no sé, equilibrio de fuerzas, muchas otras cosas más. Y el ejercicio se vuelve un poquito más extenso nada más. La dificultad no es muy superior a la anterior. Solamente requiere mucho cuidado a la hora de calcular, ¿verdad? Requiere cuidado, porque vamos a tener que multiplicar, dividir varias veces, sumar, ecuacionar. Entonces requiere más cuidado que otra cosa. Veamos aquí, esta gráfica vamos a utilizar para el ejercicio 99, 100, 101, 102, para varios ejercicios, ¿verdad? Evidentemente cada uno de ellos da distintos datos nada más. ¿Ok? Entonces, Profe, sí.
Una consulta, ¿cuándo vos diste en la otra sección el otro ejercicio para saber la fecha para buscar la información? Hoy hice los ejercicios en paralelo. Esto voy a subir al terminar la clase. Dale, profe, gracias. Dale. Recuerden, hoy y mañana vamos a hacer solamente ejercicios en ambas secciones. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 299 me da la tensión del cable AB, un valor. En el ejercicio 100 me da la tensión del cable AC. En el otro me da la tensión del cable AD. Y en el otro me da lo que ejerce el globo. De cualquier forma, todos al final de cuentas serían similares, ¿verdad? La dificultad de todos son lo mismo. Entonces, no sé por cuál quisieran ir, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente y vamos a jugarnos por el ejercicio 100. ¿Ok? Vamos a suponer. ¿Cuál es el problema? Vamos a leer primeramente y luego interpretar, ¿verdad? Dice, se usan 3 cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Un globo aerostático, recordemos, ¿verdad? Determine la fuerza vertical P que ejerce el globo en A si se sabe que la tensión del cable AC es de 444 newtons. Entonces me voy, este es el cable AC y es de 444 newtons. Ese es el dato que tengo. Fíjense que nosotros estamos trabajando todavía con estática de partículas, porque ya el capítulo 2. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros trabajemos con estática de partículas, tan solo yo puedo establecer hasta 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z. Significa que si tengo 3 ecuaciones, yo solamente puedo responder o resolver hasta 3 incógnitas. Si yo me fijo, ¿cuántos elementos están actuando aquí? 3 cables y la fuerza del globo. 4. Entonces necesariamente el ejercicio me tiene que dar un dato. Por eso en cada uno de estos me da un dato distinto, pero me da uno. Entonces tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces es fácil de resolver. Si es que no me da un dato, me va a inducir un dato. ¿Verdad? Creo que el ejercicio que vamos a plantear después me induce una idea para que yo pueda sacar el dato. Entonces van a haber ejercicios que son muy explícitos y otros que van a requerir que el alumno o el estudiante o la alumna o la estudiante pueda interpretar eso. ¿Ok? ¿Cómo yo haría este ejercicio? Lo primero, como veo, todos los cables llegan o confluyen a un punto y además en ese punto también está atado el globo. Entonces, evidentemente, el análisis sería en este punto. Entonces, lo que yo haría, diagrama de cuerpo libre del punto A. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente yo haría aquí, ¿verdad? Yo sé que ustedes pueden hacerlo mucho mejor en su gráfica. Voy a tener el punto A. Voy a tener lo siguiente. Los elementos AB, AC y AD, AB, AC y AD, son cables. Por lo tanto, solamente pueden estar traccionados. En la semana anterior, yo le había mencionado que cuando hago un diagrama de cuerpo libre y yo sé que tal elemento está traccionado, entonces el vector debe ser saliente a ese nudo. Es decir, voy a graficar la tensión AB. Vamos a suponer que está por aquí la tensión del cable AB. Si ese cable
por ejemplo, hubiese sido una barra y estaba a compresión, entonces yo iba a indicar de esta forma, entrante al perno. Como no es el caso, entonces está a tracción y ya indico de esa forma. Ya sé la dirección y el sentido. Me falta formular nada más. Lo mismo ocurre con cada uno de los cables. Tengo el otro que está por aquí, la tensión del cable AC. Y por último, por aquí, la tensión del cable AD. Esquemáticamente, este sería el eje vertical. Fíjense que por aquí está el eje X y por aquí está el eje Z. Pero hay una cosa también aquí. Está el efecto del globo. El globo lo que tiende a hacer, evidentemente, es elevarse al tener, evidentemente, aire caliente contenido. Entonces eso va a tratar de subir. Por lo tanto, el efecto de la carga P, necesariamente yo tengo que saber que va a ser vertical para arriba. ¿Por qué? Porque tiende a subir. Los cables están sosteniéndole. ¿Ok? Aquí yo hice esquemáticamente este gráfico, hermano. Yo sé que ustedes van a hacer un gráfico en donde se pueda apreciar la profundidad y demás. Es solamente para saber que este análisis es el que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? Me queda hacer exactamente este procedimiento. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido ahora. Me queda definir cada uno de los puntos. Más chiquito. ¿Ok? Voy a traer este de aquí para que me ayude a hacer más rápido. Entonces, como yo necesito el cable AB, AC y AD, necesito necesariamente definir esos 4 puntos. Entonces voy a definir aquí el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. ¿Ok? Realmente, este paso se puede llegar a saltear y escribir directamente los vectores AB, AC y AD. Lo que pasa es que si salteo ese paso, de repente puedo cometer un error. Y sería muy penoso cometer un error por querer apurarme nada más, ¿verdad? Cuando adquieran más práctica, evidentemente ya pueden hacer mucho más rápido, ahora y saltear sin problema. Pero ahora haríamos de forma a practicar, ¿verdad? El punto A, las coordenadas, así como hicimos anterior, vamos a hacer ahora. Me doy cuenta que el punto A está sobre el eje vertical. Por lo tanto, 0 tendrían X y 0 tendrían Y. En Z, perdón. En Y, me tengo que fijar, de vuelta el ejercicio me da bien acotado, 5,6. 5,6. El punto B, ahora, este de aquí. Me doy cuenta que está sobre el eje X. ¿Ok? Por lo tanto, ¿eso qué me indica? Me indica que en Y y en Z serían 0. Y además me doy cuenta que está acotado en la dirección X, pero va el signo al sentido contrario del eje positivo. Por lo tanto, sería menos 4,2. El punto C. El punto C está en el plano XZ, por lo tanto, yo puedo lograr decir que en el eje vertical sería 0. En X tiene una coordenada positiva de 2,4. Y en Z tiene una coordenada positiva de 4,2. Y por último, el punto D. El punto D está ubicado sobre el eje Z, por lo tanto en X y en Y serían 0. Y en Z tiene la coordenada 3,3, pero en la dirección negativa. ¿Ok? Entonces, una vez que yo defino los puntos, yo puedo armar los distintos vectores. ¿Ok? Borro otra vez ese gráfico auxiliar. Entonces, ahora la idea sería
cálculo de... a ver por orden. El cable AB. Opa. Ok. Pero para poder calcular eso, ¿qué necesito antes? Necesito el vector direccional de AB. Entonces lo que voy a hacer primero es calcular cada uno de los vectores direccionales de todos los tensores de todos los cables que voy a utilizar. ¿Ok? ¿Cómo yo calculaba esto? Yo calculaba según el vector AB dividido la magnitud del vector AB. Entonces, lo primero a terminar, el vector AB. ¿Cómo yo determinaba el vector teniendo en cuenta las coordenadas? Si yo quiero calcular el vector AB, significa que va desde A hacia B. Desde A hacia B. O sea, coincide con esta dirección. Entonces está bien. ¿Cómo calculo ese vector? Y hago el final menos el punto de origen. Entonces, el vector AB es B menos A. Y ahí igualo. B menos A. Entonces tengo que tener en cuenta estos dos. En X sería menos 4,2 menos 0. Entonces directamente sería menos 4,2. En Y sería 0 menos 5,6. Sería menos 5,6. Y en Z sería 0 menos 0. Ustedes se van a dar cuenta que esto podrían haber calculado sin tener que hacer las coordenadas de cada uno de los puntos. Pero de repente en el signo o alguna cuestión se pueden haber olvidado, se podrían haber olvidado. Entonces, arriesgarse, no sé si vale tanto la pena. Lo siguiente, el módulo. Voy a escribir esta vez cómo calculamos. ¿Cómo sería? Sería menos 4,2 al cuadrado más menos 5,6 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y todo eso bajo una raíz. Sale igual a no sé cuánto. 7. AB, fíjense que AB son medidas. Entonces esto sería 7 metros. Y de ahí es que saco entonces el vector direccional AB. ¿Cómo? Agarro cada componente dividido el módulo. Esta componente dividido el módulo. Esta componente dividido el módulo. Entonces sería 4,2 dividido 7. 0,6. Pero mantiene su signo. Entonces menos 0,6. 5,6 dividido 7. 0,8. Pero mantiene su signo. Y 0 dividido 7, 0. Entonces ahí obtengo el vector direccional AB de magnitud 1. Pues tranquilo. De la misma forma debo hacer con los demás. Vamos a hacer ahora un poquito más rápido los otros. Cálculo de vector direccional AC. Entonces, ¿qué necesito escribir? El vector AC. Sería C menos A. Queda un poquito más por ahí. C menos A. ¿Cuánto quedaría? C es 2,4, A es 0, entonces queda 2,4. En Y es 0 menos 5,6. Y en Z es 4,2 menos 0. De aquí saco el módulo de AC. No sé si me pueden indicar cuánto sería. $7,4 me salió a mi profe. Ok, ahí también. Y de ahí
Entonces calculo el vector direccional AC. Recuerden que al vector direccional nosotros le podemos poner el sombrerito o la flechita. O sea, son análogos, ¿verdad? Va a depender de cómo quieran, cómo se acostumbren. En general, el sombrerito es cuando es un vector unitario, o sea, un versor. Como el vector direccional es un vector unitario, entonces el sombrerito está bien ahí. Aquí, ¿cuánto saldrían las componentes? 0,32 en X. Ok. Menos 0,76 en Y. Y 0,57 en Z. Ok. Algunos, como por ejemplo en este caso, salen enteros, ¿verdad? Pero lo más general es que salgan así unas expresiones un poco con varios decimales o fracciones, ¿verdad? Ustedes pueden tomar las fracciones y guardar en la calculadora o redondear a 2 o 3 decimales, ¿verdad? Pero si redondean a 2 o 3 decimales, todo deben trabajar con 2 o 3 decimales, ¿verdad? No redondar este a 2, el otro a 3, el otro a 4, el otro a 1, ¿ok? Todos deben estar en la misma orden de magnitud. A ver, ok. Una vez que calculemos estos dos, me faltaría aún hacer el cálculo de, voy a hacer del otro, ¿verdad? Del otro cable. El cálculo de lambda AD. Entonces necesito el vector AD, necesito la magnitud del vector AD y por lo tanto sacar el vector direccional AD. De vuelta, voy a hacerlo más rápido. El vector AD sería 0, aquí sería menos 5,6 y aquí sería menos 3,3. Lo que hice fue restar 0 menos 0, 0 menos 5,6 y menos 3,3 menos 0. Queda esto. La magnitud 6,5 y de aquí saco el vector direccional. 0 dividido 6,5, 0. 5,6 negativo dividido 0,6 dividido 6,5. ¿Cuánto sale? Menos 0,86. Y el último, negativo, perdón, 0,51. No, 51, ¿verdad? Voy a hacer algo. Esto voy a dejar aquí en negro. Y esto voy a poner en azul. Ahí está. Entonces, ¿qué yo obtuve aquí? Yo tuve el vector direccional de cada uno de ellos. Ahora, lo que me queda es ir al diagrama cuerpo libre y ver qué es lo que yo podría sacar de esta idea. De aquí yo podía sacar lo siguiente. Sumatoria fuerza en X igual a 0. Sumatoria fuerza en Y igual a 0. Sumatoria fuerza en Z igual a 0. Podía hacer eso o directamente sumatoria fuerzas igual a 0. Esto recuerden que indicaba que estaba en equilibrio ya que la resultante era 0. Cuando trabajamos ya con la forma vectorial, en general conviene directamente hacer la sumatoria fuerza igual a 0. Cuando trabajamos con componentes, ahí sí vale la pena, digamos, escribir
el equilibrio por componentes. Es decir, de una forma general podríamos decir que conviene hacer por componentes cuando, por ejemplo, son fuerzas coplanares, y directamente de forma vectorial cuando se trata de cargas en 3 dimensiones. De cualquier forma, ambos son la misma cosa al final de cuentas. Entonces vamos a tratar de escribir esto. ¿Okay? Vamos a tratar de escribir esto aquí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo yo escribo la sumatoria de fuerzas? Me tengo que ir aquí. Como yo voy a poner de forma vectorial, entonces es la suma directa. Un momento, creo que me sacó. Vos seguís, profe. Sí, pero no veo. Ok. No sé qué ocurrió ahí. Ok, entonces como voy a hacer de forma vectorial, es directamente la suma. Y voy a poner sumatoria fuerza igual a 0. Sería el cable AB vectorial más el cable AC vectorial más el cable AD vectorial más el peso, perdón, no es peso, en este caso es más P, le llamamos, del globo, igual a 0. Es directamente la suma. ¿Por qué? Porque al escribir vectorial, lo que estoy indicando es que ahí adentro voy a indicarle las direcciones. Entonces, ahora voy a empezar a reemplazar esto. Ok, voy a tener el AB, tensión, voy a separar aquí, ¿verdad? Para que no se nos encime tanto. Tensión AB, ¿dónde está? Tensión AB. Perdón, voy a hacer lo siguiente. A cada una de estas fuerzas de los cables, voy a reemplazarlo en la siguiente forma. El módulo de la tensión, ¿verdad? Que va a ser la incógnita, por su vector direccional. Entonces fíjense que los vectores direccionales yo ya tengo para AB, AC y AD. Y de la misma forma debería actuar con la carga P. La carga P tiene el módulo vectorial, su vector dirección. Lo que aún no hice fue definir este personaje. Voy a definir enseguida. ¿Ok? Entonces ahora voy a empezar a reemplazar. Tensión AB. Tensión AB se multiplica evidentemente por su componente vectorial. Sería este de aquí. Voy a checar un poquito de forma que pueda entrar. Bueno, no sé por qué se borró ahí. Ahí. Más tensión AC hice en rojo. Multiplicado por su componente, ¿verdad? Es decir, de forma vectorial estoy sumando. Más, ahora este AD, multiplicado por sus componentes. Es decir, escribir de forma vectorial. Sí salió muy grande. Y todo eso más el valor de P vectorial, su vector dirección.
¿Cómo es P? P en este caso trata de ir para arriba. Entonces su vector direccional, ¿cuál sería? En X sería 0, en Z sería 0 y en Y sería 1, porque va para arriba. Si por alguna cuestión de la vida esto en vez de querer ir arriba era una carga, era un peso, por ejemplo este peso W, el vector direccional sería en X 0, en Y sería menos 1 porque va para abajo y en Z sería 0. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo me debo dar cuenta o debo recordar que debo calcular. Entonces aquí sería 0, 1 porque va para arriba y 0. Y todo eso debe ser igual a un gigantesco vector 0, ¿verdad? O sea, aquí es, estrictamente hablando es así, ¿verdad? Perdón. Profe, ese uno considera porque es un versor unitario, ¿verdad? Claro. Ese 1 porque es un versor unitario. Aquí estrictamente hablando sería en cada una de las componentes igual a 0. Fíjense, este de aquí es este personaje. Y ahora me tengo que ir. Fíjense que hasta aquí es genérico. Ahora me voy. Si quiero resolver el ejercicio 299, por TAB cambio 259. Si quiero resolver el 200, por AC reemplazo 444. Si quiero resolver el 102, por la fuerza del globo, reemplazo 800. ¿Ok? En este caso me decía que el cable AC es de 444. Entonces me voy a mi ecuación. Y aquí me fijo que este valor era dato igual a 444 newtons. Entonces aquí que me doy cuenta, me tengo que dar cuenta, voy a pintar en naranja las incógnitas. Las incógnitas son TAB, TAD y P. ¿Cuáles son las ecuaciones? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria componente en Y y componente Z igual a 0. Entonces tranquilamente yo de aquí debería poder escribir 3 ecuaciones. ¿Cuáles? Y vamos a armarlas. Primero serían todas las componentes en X igual a 0. Entonces sería TAB por menos 0,6. Entonces voy a poner menos 0,6 TAB. Como TAC es dato, voy a ponerle al final recién. Entonces voy de AB, voy a calcular la componente en X de TAD. Más TAD es 0. 0 TAD. Voy a escribir 0 para que recuerden. Y por el último sería más 0 veces P. Y todo eso es igual, y voy a pasar ya del otro lado el valor numérico, que sería 0,32 por 444. 142,08. Cambiado de signo, ¿verdad? Porque pasó del otro lado. Esto sale menos 142,08. y esto todo está en newtons, ¿verdad? Puedo ponerlo como no y al final más reemplazarlo. La segunda ecuación sería la componente en Y. Entonces 0,8 TAB. El otro en AD es menos 0,86. Y P es directamente 1. Y de vuelta paso del otro lado. Entonces va a quedar signo cambiado menos 0,76 por 444. Sale un número positivo. 337,44. ¿Ok? Y así escribo la última ecuación. Aquí tengo 0 TAB. Aquí tengo menos 0,51 TAD
más 0 veces P es igual a, cambiado de signo porque pasa al otro lado, 0,57 por 444. 253,08. Pero, fíjense, negativo. Entonces aquí me doy cuenta, todas estas son las incógnitas. Tengo 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces aquí tranquilamente yo podría llegar a resolver. Entonces lo que necesito de aquí es de AB, de AD y P. Hice en este formato para que ustedes se den cuenta, si tienen la calculadora gris, ¿verdad? Directamente un sistema de ecuaciones de 3x3 es fácil de meter, ¿verdad? O sea, se puede meter y resolver automáticamente. Entonces, al hacer así ordenado, directamente yo cargo los coeficientes aquí y me van a salir AB, AD y P. Pueden resolver el sistema como ustedes quieran. Pueden despejar P o TAB de aquí y reemplazar en el otro y así sucesivamente. El sistema de resolver las ecuaciones ya depende de ustedes. Pueden armar la matriz, escalonar, todo eso pueden hacer. Profe, a mí me salió 236,8 el primero. TAB. Ok, Después 496,24 y el otro 953,64. ok. Fíjense que de repente lo que el ejercicio pide varía, ¿verdad? En este caso dice determinar la fuerza vertical P. Entonces, como me dice la fuerza vertical, ya solamente le interesa conocer el módulo. Entonces yo tranquilamente podría responder aquí. N y ya está. Si me pide el vector o las componentes o la dirección o la forma vectorial, entonces a esto lo que yo tendría que hacerlo es colocarle su vector direccional. Entonces él ya va a saber, esto se trata de una fuerza vertical. Y en ese caso, esto evidentemente pasa así, ¿verdad? Es la forma de expresar. 953,64, vector direccional y la unidad de medida, ¿verdad? Entonces aquí yo sé el módulo, sé la dirección y sé la unidad de medida. Si me pedía para el TAB la misma forma, entonces me iba a ir a buscar su vector direccional, iba a colocarlo aquí y hubiese expresado así, ¿verdad? Pero para poder expresar eso, necesariamente debo indicar que es un vector. Ahora, como en este caso no me lo pedía, entonces directamente dejando así, ya tendría los módulos y las magnitudes de cada uno de esos elementos. Para complementar, le pondría también aquí la tensión del cable AC que era dato, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Entonces, va a depender de cómo me pregunte. Si me pregunta el módulo, el valor, o si me pregunta de forma vectorial. Y la pregunta de forma vectorial me puede decir el vector fuerza. Me puede decir las componentes de fuerza. Recuerden que cuando me pide las componentes por ejemplo, las componentes de TAD,
O peor, me hubiese preguntado las componentes de TAC. La magnitud ya me daba. Las componentes, ¿dónde está? No serían estos de aquí. Las componentes serían 444 por 0,32. 444 por menos 0,76. ¿Ok? Entonces, fíjense bien qué se les pregunta. Y aprender a responder, ¿verdad? Lo que pide. En este caso, con decir la magnitud de la fuerza P era ya más que suficiente. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí? Fíjense que el procedimiento es exactamente el mismo que hicimos aquí, pero un poco más extenso, ¿verdad? Entonces, básicamente es, por un lado, encontrar una relación o encontrar un diagrama de cuerpo libre en donde yo pueda observar todas las variables o todas las fuerzas que quiero determinar, tratar de escribir de forma vectorial cada una de las direcciones de todas las fuerzas y luego aplicar la sumatoria de fuerzas. Entonces, es algo muy, digamos, muy procesual, por así decirlo. El proceso está implícito. Encontrar dónde hacer el diagrama cuerpo libre, es tratar de escribir las coordenadas de los puntos, tratar de escribir de forma vectorial la dirección de cada tensor, escribir la sumatoria de fuerzas y luego reemplazar los datos que me da. Por ejemplo, es muy procesual eso. Entonces, ya que es tan procesual, lo que no deben hacer es cometer el error de cargar mal los datos. Porque esto es algo súper, de vuelta, repetitivo o reiterativo. Entonces, no cometan el error de cargar mal. ¿Ok? Es súper sencillo. Es muy sencillo. Requiere mucha atención. De repente yo me puedo equivocar en los signos. Ahí es donde precisamente queremos cometer errores. ¿Ok? En los signos atiendan bien. Y por sobre todo, si el cable es AB, usar la dirección AB. Si yo colocase aquí el vector direccional VA, esto me iba a arrojar totalmente otro resultado y ya no iba a tener sentido en absoluto, iba a estar todo mal. Entonces, atiendan eso. Si son cables, solamente pueden estar a tracción. Entonces la dirección y el sentido ya está implícito. No me puedo equivocar en la dirección y el sentido de un cable. ¿Ok? Me gustaría plantear esto para que puedan lograr resolver. Nos queda un poquitito de tiempo. Dice lo siguiente. Este me pareció interesante porque requiere pensar un poquito, ¿verdad? Dice lo siguiente. Voy a leer primero, voy a hacer un zoom. Y luego vamos a ver si logran identificar. Un contenedor de peso W está suspendido del aro A. El cable VAC pasa a través del aro y se une a los soportes fijos en B y C. Dos fuerzas P igual a PI y Q igual a QK, significa que P tiene la dirección del eje X y Q tiene la dirección del eje Z, se aplican en el aro para mantener el recipiente en la posición mostrada. Determine P y Q si W tiene un cierto peso. Sugerencia,
la tensión es la misma en ambos tramos del cable BAC. Eso es lo primero que hay que identificar aquí. Peso W. Su vector direccional, ¿cuál sería? 0 menos 1, 0. Ya que es una carga gravitatoria. Otro lado, el cable es BAC. Es decir, esto es un solo cable. Cuando nosotros tenemos un solo cable, nosotros tenemos que saber esto. Aquí ya les da la sugerencia. En el caso que no les daba, ustedes tenían que saber eso. Que un cable tiene siempre esa misma tensión en todos los puntos. Siempre tiene el mismo esfuerzo de extremo a extremo. Salvo que consideremos el peso propio del cable. Ahí hay algunas variaciones que hay que hacer. Pero para eso me debe decir. Si no me especifica que se considere el peso del cable, entonces no considero. Entonces, en toda esa longitud, la tensión del cable ABC va a ser 100 newton, va a ser 2000 kilogramos fuerza, va a ser X valor, pero va a ser siempre ese mismo. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo, si veo, evidentemente aquí el diagrama de cuerpo libre se centraría en el nudo A o en el aro en A. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Qué debo tener en cuenta? Todos los elementos que actúan. Tengo el peso W, tengo la fuerza P, que ya está graficada, tengo la fuerza Q, y evidentemente debo tener los efectos del cable. Yo puedo tener el efecto de cada tramo del cable o directamente puedo trabajar con la resultante de esos tramos, que no necesariamente va a ser vertical, puede tener cualquier dirección. ¿Ok? Entonces esto sería T del cable, T del cable. Me doy cuenta, tengo tensión AB, tensión AC, Q, P y W. Aparentemente, inicialmente parecen ser 5 incógnitas. El dato me dice cuánto vale W. Por lo tanto, se reduce a 4 incógnitas. Y aquí la sugerencia me dice que la tensión en los tramos del cable son iguales. Entonces, reduzco a 3 incógnitas. T, P y Q. Entonces es un sistema bastante fácil de resolver. ¿Se entiende? Pero si no me daba la sugerencia, yo igual tendría que saber eso, de la tensión del cable. Ahora ya sabemos. ¿Ok? Creo que ya les dije en la semana anterior, no recuerdo, pero ahora ya lo saben. Entonces, al final de cuentas, lo que parecería algo un poco más complicado, resultó ser algo un poco sencillo y de vuelta es establecer las direcciones de cada uno de los vectores. Fíjense que aquí ya me indica los vectores direccionales de P y Q. El peso ya me da indirectamente el vector direccional. Entonces, tan solo me falta el vector direccional de los tramos del cable. Y luego hacer sumatoria de fuerzas, resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ok? Podrían llegar a plantear esto. Podríamos entonces encarar esto como una tarea. Después, si se fijan en el libro, hay cantidad de variaciones, ¿verdad? Un ejercicio que también es interesante, así como este, es el que planteé para la otra sección, ¿verdad? Que sería este valor, este de aquí. Sería interesante también si pueden plantear este. El 108. Está muy bueno, ¿verdad? La misma idea, pero hay que requiere un poco de pienso.
En el caso no logren plantear este o el otro, yo podría llegar a mostrar también mañana esto y luego ya continuar con el capítulo 3. ¿Ok? Vale, profe. Entonces, en el caso de que no haya consultas, por hoy quedan libres. Profe, No, yo tengo una no- consulta sobre la tarea. Dale. Un momento, voy a tratar de terminar la clase y luego vemos eso, ¿sí? Si hay alguna consulta de la clase, vemos ahora. Si no, detengo la grabación y ahí vemos lo de la tarea, ¿ok? O sea, no es del ejercicio de la tarea. Es preguntarte si es que no puedes mostrar en pantalla cuál es el ejercicio que está en la tarea, o hacer un print y así puede hacer cuando podamos, para no cargar los datos y tipo después perder.